Tener 3, 4 días con de victoria, yo me siento muy contento porque Dios me ha ayudado a mantenerme en su casa. Y yo no sé usted cómo se sienta, pero hemos tomado un tema, como lo decía, le digo yo a mi esposa, le digo, Señor, ya no me dejaron nada, le digo, ya todo lo dijeron, ¿verdad? Pero siempre Dios tiene algo nuevo. Y hoy no es la excepción. El Señor siempre, cada día, dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y yo sé que Dios va a hacer algo en nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos a Dios que haga algo en nosotros. Yo quiero que ahí, por favor, si te quieres poner de pie, vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la victoria que nos has dado, Señor, por la enseñanza que nos has dado desde el día domingo, amado Dios. Señor, nos sentimos, Señor, complacidos porque has descubierto y nos has enseñado algo, Señor, que existía en nosotros, que se llama incredulidad, mi Dios. Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que sigas hablando a nuestra vida, Señor. Que mi corazón, Señor, esté abierto para entender y aprender, Señor. Y, Señor, entender que la incredulidad, Señor, está en la vida nuestra. Pero, Señor, tú eres el que quiere quitarla, mi Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hagas tu obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermoso tema, la incredulidad. Me llamaba mucho la atención el día que mi pastor me pidió que hiciera, que compartiera la palabra. Y yo le comentaba a mi pastor, le digo, pastor, créame, se lo dije yo a él. Digo, pastor, créame que cuando usted me dijo ese tema, yo dije, ¿y qué vamos a hablar en la iglesia de incredulidad? Si venimos a creer, ¿no? O sea, nuestro deber es creer. Pero cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios que el pastor nos recomendó, me quedé sorprendido porque digo, wow, realmente la incredulidad existe en la iglesia. Y me llamaba mucho la atención que el día que el pastor predicó el día domingo, le decía yo que los ojos a mí se me abrieron como de semáforo cuando él empezó a introducir el tema de la incredulidad. Y me di cuenta de cómo mi pastor, él decía que el pueblo de Dios era el incrédulo. O sea, el pueblo cuando lo sacaron de Egipto, él era el pueblo incrédulo. Y a causa de la incredulidad, no llegaron a la tierra prometida. Entonces cuando tú empiezas a ver todo eso, dices, wow, o sea que por algo no llegó el pueblo, ¿verdad? Dios tenía una promesa, pero no llegó. Entonces dice el pastor, el primer punto dice, la incredulidad. ¿Por qué entró la incredulidad al pueblo de Dios? La incredulidad entró por la rebelión, o sea, por la rebelión del pueblo. Que muchas de las veces, como dijo el pastor Edgar ayer, creemos o queremos creer, pero no creemos al final. Entonces dice, segundo dijo el pastor Juventino, dice, la incredulidad entra por el pecado. Y luego dice el tercer punto importante que yo logré captar, pues fueron muchos, pero esos son los que más me impactaron, dice, la incredulidad entra por practicar el pecado. Y muchas veces nosotros nos quedamos, digo, la rebelión, el pecado, porque muchas veces pensamos que el pecado es uno, pero el pecado existe, pero también existe la práctica del pecado. Yo digo, oh, eso está tremendo. Ahora, cuando habla del pueblo de Dios, está hablando de la niña de los ojos de Dios. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. O sea, lo mejor, la crema innata para Dios que viene siendo el pueblo de Israel. Entonces, después le tocó a la hermana Flor y ella tocó otro tema, un punto bien importante. La hermana Flor predica de la incredulidad, es las tinieblas
en la luz que es la fe. O sea, automáticamente viene siendo la incredulidad lo contrario de la fe, de no creer. Entonces, si nosotros en la fe es una luz que nos lleva a nosotros a que las cosas funcionen o se hagan realidad en nuestra vida. Pero la incredulidad es la sombra que mancha eso, que opaca la luz que es la fe. Otro punto que tomó la hermana Flor, dice: si al pueblo escogido fue quitada por la incredulidad, cuanto más a nosotros. O sea, nos dimos cuenta que, como les comentaba, el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Y no va a dejar de serlo, porque afortunadamente, porque ellos no creyeron, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a ser hijos de Dios. O sea, automáticamente. Pero no quiere decir, imagínate si quitó a la niña de sus ojos. Imagínate que no nos va a quitar a nosotros por la incredulidad. O sea, nos va a desechar. Ese es el punto que tomó la hermana Flor. El otro sí dice: ¿cómo podemos vencer la incredulidad? Buscando de Dios. O sea, nos dio automáticamente, ese día Dios nos dio la oportunidad de cómo nosotros podemos deshacernos de la incredulidad. Ahora, yo me declaro libre de la incredulidad. Yo no sé usted, pero yo desde ese día yo sentí una liberación de mi vida a través de la incredulidad. O sea, de la incredulidad. Cuarto punto, la incredulidad te vuelve ciego, es el que tomó la hermana Flor también. O sea, muchas de las veces nosotros automáticamente estamos viendo los milagros de Dios en la iglesia, los milagros de Dios en la vida nuestra, pero la incredulidad en nosotros nos vuelve ciegos. El pastor Edgar el día de ayer, él predicó de que la incredulidad es un estilo de vida que adquirimos inconscientemente. O sea que automáticamente nosotros, estando dentro de la iglesia, y no te sientas, porque yo sé que vas a decir: no, yo no soy así. Pero si pasó en el pueblo de Dios, quiere decir que está pasando en el pueblo de ahorita. Porque este es el pueblo de Dios. O sea, si pasó antes, déjame decirte que está pasando aquí. Ahora, ¿por qué Dios ha estado hablando o habló a mi pastor acerca de este punto? Es porque está. Ese es otro punto que el pastor Edgar tomó ayer. Entonces, si Dios te está hablando o me está hablando a mí, que somos el pueblo de Dios, es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere que nosotros nos apartemos de la incredulidad. La incredulidad, el pastor tomó este tema, el pastor Edgar ayer, la incredulidad se va de tu vida al momento cuando tú accionas. Tu incredulidad. Y otro punto bien impresionante que tomó ayer el pastor, que la incredulidad de nosotros lastima a Dios. Y hizo este tema, dice el pastor, cuando Tomás dice: pues Señor, déjame meter el dedo. Y dice él: imagínense, ahí había un dolor tremendo, pero el Señor permitió que se metiera el dedo en su mano. O sea, tú te imaginas, si a veces tienes una heridita pequeña y que venga alguien y dice: pues déjame tocar a ver si es verdad. Y ese es el punto. O sea, el punto es que tomó el pastor es que nosotros, a través de nuestra incredulidad, lastimamos al Señor. Imagínate cómo se siente el Señor muchas de las veces que nosotros no creamos en los milagros. Ahora, yo quiero tomar rápidamente, quiero que venga Isaías, y van a decir: ¿por qué Isaías, verdad? Este es un joven que yo admiro porque busca a Dios. O sea, a lo mejor mi hermano tiene muchos defectos, pero este joven busca a Dios. Y no quiero decir que ustedes no, ¿verdad? Este es uno de los muchos jóvenes que hay aquí que buscan a Dios. Pero yo quiero hacerle una pregunta a Isaías. Isaías,
¿Cómo tú te sentiste al saber que hay incredulidad en el pueblo de Dios, en la congregación? Porque si Dios está hablando, nos está hablando de la incredulidad, es porque está. Ahora, ¿cómo tú te sentiste al saber que hay mucha incredulidad dentro del pueblo de Dios? Bueno, antes de que, como todos nosotros somos el pueblo de Dios, antes, primero, lo que sentí es que Dios quiere hablar de la incredulidad que hay en mi vida, primeramente, ¿no? Y que también todo el pueblo, ¿verdad? Si uno lo está pasando, también todo el cuerpo, ¿verdad? Lo está pasando. Entonces, lo que primero sentí es que Dios quiere hablar de esta manera, ya que Él está preparando algo y quiere manifestar algo en nuestras vidas, aún mayor de lo que nosotros imaginamos, pero hay cierta cosa que está impidiendo eso, ¿verdad? Sea lo que sea, pero derivado de la incredulidad, ¿no? Y como expresando cómo me sentí de que tenemos que estar en alerta, especialmente esta semana, como que a prestar atención a lo que Dios está hablando, porque sinceramente, como todos sabemos, hay algo mayor que Dios quiere traer a esta tierra y no se puede cumplir con la incredulidad del pueblo. Así es. Quiero tomar otra persona. Hermana Marina, ¿cómo te sentiste tú al saber que hay incredulidad en la iglesia? ¿Qué sentiste? Una parte de tristeza porque no creía que eso estaba en mí. Ese es el punto. Fíjate qué impresionante lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, porque no nomás sentí, también yo lo sentí así. O sea, cuando estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de otra gente. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo me sentí mal de saber que la incredulidad está dentro del pueblo de Dios y que a causa de la incredulidad nosotros nos estamos perdiendo de ver muchos milagros. No hay milagros, precisamente por nuestra incredulidad. Y quiero decirte que nosotros como el pueblo de Dios somos un grupo y somos uno solo. Somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué no pasan los milagros? A causa de la incredulidad de nosotros. Dice la Biblia que cuando fueron a pelear, dice que Dios les pidió que no se trajeran nada, que no recogieran nada, que todo lo dejaran ahí o lo quemaran. Y dice que una persona, dice que recogió y se lo trajo, y a causa de esa persona el pueblo perecía. Todos hicieron lo que se tenía que hacer. Automáticamente nadie robó nada. Uno fue el que robó, uno fue el que agarró, y por esa persona la mortandad se vino al pueblo de Dios. Entonces eso nos enseña que precisamente, no que todos, pero cada uno de nosotros tenemos incredulidad, desafortunadamente. Ahora, si hay muchos con fe, bueno, es también porque muchos hay que no tenemos, y que a causa de eso. Pero gloria a Dios que el Señor trajo esta palabra para que nosotros fuéramos libres de eso y podamos ver los milagros. Amada iglesia, yo no sé usted, pero yo el día de ayer a través de mi hermano Marcos, Dios trajo una palabra a mi vida. Yo he estado experimentando desde el día domingo para acá algo sobrenatural en mi vida. Yo no sé usted cómo se sienta, pero yo creo que la palabra que Dios me ha dado a través de mi hermano Marcos, yo la recibo. Y yo le digo a Dios, hermano Marcos, yo le digo a Dios, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Dice mi esposa cuando ella le tocó predicar, cuando María se le presentó el ángel y le dijo, ¿y cómo va a ser? Marcos sabe de lo que yo le estoy hablando. Yo le digo a Dios, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Pero si es de ti, bienvenido. Vamos a ir a la palabra. Quiero que usted se goce en la palabra de Dios. Vamos a ir
Marcos, a ver, ay, Señor, mis lentes no me ayudan. Señor. Sí, que ya no veo. Marcos 6:6. Sí, pastor. Gracias, pastor. Marcos 6:6. Se me olvidaron mis lentes. Gloria a Dios, mira, pero el Señor siempre trajo a mi mamá. Marcos 6:6. Pero vamos a ir desde el 1 para poder entender la historia de qué se trata esto. Quiero que sepas que quiero que no te sientas mal, porque Dios, el Señor Jesucristo también se encontró en la misma situación, que se sintió mal de haber encontrado la incredulidad en el pueblo de Dios, en su gente. Dice la palabra de Dios así, Marcos 6:1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Sí me deja ver estos lentes, pero ya me emborracharon. La incredulidad de los demás le hizo que Jesús, fíjate qué impresionante, que Jesús llega a su tierra y se da cuenta que la incredulidad existía dentro de su familia, dentro de su pueblo, de donde él era. Imagínate que con lo que nos está pasando a nosotros ahorita, que decimos: oye, yo no sabía, yo no pensé que estaba la incredulidad en nosotros en la iglesia, pero sin embargo existe. Ahora, imagínate cómo llega Jesús con sus discípulos, porque ya había pasado muchos milagros y él ya andaba por allá, y regresa, decide regresar, viene y dice: ahorita voy a evangelizar, y voy a hacer que mi familia, que mis hermanos, que mis tíos, que mis abuelos conozcan de Dios. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que dice que empezó y se encontró con la incredulidad, y tremenda incredulidad. No era una pequeñita, era una tremenda incredulidad. ¿Qué no era que supuestamente, hermano Silvano, que tú no conoces a tu hermano Marcelo bien, que tú dices: mi hermano Marcelo es capaz de esto? Igual el otro día mi hermano Marcelo decía: yo sé quién es mi hermano Silvano. O sea, supuestamente lo conoces bien. ¿Y qué no está hablando de los hermanos de él también ahí? Y no creían en él. O sea, tú te imaginas qué sorpresa se llevó. Así lo mismo que nosotros decimos: ¿por qué cuando el pastor Edgar predicó, por qué tanta gente vino adelante reconociendo que había incredulidad? Y mira, hasta el hermano Mario también, y hasta el pastor vino aquí. Es porque existe la incredulidad. De esa manera Jesús se quedó asombrado. Dice: wow,
qué tamaño de incredulidad realmente. Ahora, ¿esto derrumbó a Jesús? ¿Que hubiera incredulidad en su gente? No. Dice la palabra de Dios, dice que Jesús, ahorita vamos a ir ahí más adelante, Jesús se dio cuenta que la gente no creía, que sus hermanos o su parentela no creía en Él, pero a Él lo derrumbó. Dice, no. Fíjate la astucia de nuestro Señor Jesucristo, qué poderoso es Él y qué astuto es Él, porque de verdad que me quedo, yo cuando hablo del Señor digo, yo creo que es para mí un privilegio hablar de alguien tan poderoso, alguien tan sabio, alguien tan las ideas se le vienen así rapidito. Dice, ya sé, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, pues no creen en mí, pero ya sé qué voy a hacer. Rápido se le vino a la idea. Dice que dice en el 6, vamos a ir en el 7, ahí, Marcos 6, 7, versículo 7. Y quiero que alguien me lo lea, que me ayude, porque mi letra está bien pequeñita. ¿Alguien que lo tenga ya? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aleluya, está y ahí. les mandó que no llevasen nada. Hasta ahí. Qué impresionante es ver cómo el Señor dice, bueno, no creyeron en mí, pero voy a traer mi tribu, voy a traer mi gente, porque ya para eso los preparé. O sea, fíjate, qué impresionante que él Jesús, como Él conocía a su pueblo, conocía a su gente, y Él sabía, está hablando de espíritus ahí, dice, Él sabía de qué pie renqueaba cada quien. Y no solamente sabía Jesús de qué espíritu había en cada uno de sus parentelas, o en cada uno de sus tíos, sus abuelos, sino que sabía la dirección y sabía cómo llegar ahí. Entonces, ¿qué dice? Tenía sus 12, dice que los trajo. Dice ahí Marcos 6, 7, dice, entonces llamó a los 12. Viene, dice, vengan para acá, miren, aquí tengo a mi tío, no dice la Biblia de esa manera, dice, yo tengo a mi tío que no cree en mí, pero este hombre tiene este tipo de demonio, este tipo de espíritu. Mira, manda otros 2, tengo mi primo, vive en tal parte y tiene este tipo de situación, y ahí te va la dirección y vaya. A Jesús no se le iba ninguna, se topó con la incredulidad en la familia de él, sí, pero dice que no lo perturbó, no le hizo nada. ¿Cuántas veces usted, mi amada iglesia, sabemos que el mismo Señor Jesucristo dice que nadie es buen profeta en su propia tierra? ¿Cuántas veces nosotros queremos hablarle a nuestra familia y son los primeritos que te rechazan? Más cuando usted llega y le dice, ¡hey, mamá! Perdón, yo sí hablo, le digo a mi mamá, aquí está mi mamá, para los que no lo conocen. Le digo, mamá, conocí a Cristo. Y más si mi mamá es bien aferrada a su fe, y va a decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado muchos testimonios que dice, pues creo que estás mal porque tú tienes tu fe. Y yo te enseñé en esto y te enseñé en lo otro. Y la primerita que te critica y que no va a creer en ti, y menos en tu cambio, va a ser tu familia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos entristecimos, nos ponemos bien tristes, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para ganarme a mi familia? ¿Cómo le voy a hacer para que mi mamá vaya al servicio y reconozca y vea lo que yo puedo ver y lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo lo voy a hacer? La incredulidad de mi familia va a ser, no tiene que ser un obstáculo.
Ahora, el Señor Jesucristo dice que no hizo milagros. Pudo sanar enfermos, pero dice que no hizo milagros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra para otra persona? Muchas veces. Yo me recuerdo que mi suegro vino, por un tiempo estuvo aquí, y vino y se sentó ahí, y me recuerdo, a él no se le olvida el hermano Enrique. Dice, ese Enrique, dice, fue, me abrazó y oró por mí, dice. Y yo sentí la presencia de Dios. Yo no sé, mi hermano Enrique, por cuántos de sus hermanos él puede ir a orar, o sus primos, y que sientan la presencia de Dios. Pero yo casi creo que no va a ser así, ¿verdad? Pero alguien más puede ir. O sea, pero imagínate cómo Dios nos usa a nosotros para poder, y yo en lo personal, mi hermano Jason, desde donde lo trajo, vino, me dio una palabra, y yo digo, wow, este siervo de Dios, yo no sé cómo lo ven su familia allá en Nicaragua, yo no sé si lo miren como un siervo de Dios, su familia, porque para mí es un siervo de Dios. No sé si usted me está entendiendo, amada iglesia, pero yo quiero que usted sepa que la incredulidad se ha demostrado que está dentro de la iglesia a través de las prédicas que Dios nos ha traído, pero eso no tiene que ser un obstáculo para nosotros. Hoy el Señor te viene a decir que la incredulidad está, pero la tenemos que usar como la usó Jesús. Así como Jesús usó la estrategia. Él se dio cuenta que la incredulidad estaba dentro de su familia, dentro del pueblo, pero para él no fue un obstáculo. Él quería que su familia fuera salvada, fuera sanada. Yo no sé si usted quiere que su familia sea sanada, pero yo sí quiero que mi familia conozca de Cristo. Yo quiero que, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis primos, yo quiero que mis vecinos sean. Pero desafortunadamente, mira, fíjate, al Señor Jesucristo, Él no pudo ir y decirles, crean en mí. No pudo, y Él era Dios. Hubo obstáculo llamado incredulidad en ellos, en la familia de ellos. Pero Él no se desanimó. Al contrario, Él dice, traigo mi gente y los voy a mandar de dos en dos, de casa en casa. Yo nunca pensé que esta historia yo la conocía, pero yo nunca me pensé que estaba relacionada acerca de la incredulidad. Nunca me imaginé. Muchas veces, yo no sé si a usted le pase, pero la palabra de Dios la leemos, pero muchas veces a mí me gusta leer, si hay una palabra yo me voy hasta atrás, de qué se trata, qué historia se trata, para poderla entender, y me doy cuenta que el Señor ahí, cuando miró eso, es cuando Él regresó a su pueblo. Él regresó a su casa, pero ya Jesús ya era famoso, y sigue siendo famoso hasta ahorita, pero no creyó su familia en Él. Pero dice que fue y quiso hacer milagros, llegó y luego quiso enseñar y estuvo predicando. Así como usted va a llegar con su familia, usted quiso y quiere llegar, quiere ir a hablarles, quiere que ellos conozcan la verdad, porque esa es la palabra de Dios, es la que nos va a hacer libres a nosotros. Vamos a ir igual ahí en Marcos 6. Jesús nunca desistió cuando sus hermanos o parientes no creían en Él. Jesucristo avanzó como todo un guerrero en contra de la incredulidad, rompiendo con los obstáculos con valentía y amor por su familia. Ya lo tenemos ahí, el 6:12. Alguien que lo tenga ahí, que me lo lea. 6:12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Aleluya. Jesucristo no lo hizo. Pero aquí dice, en el 12, ¿me lo lees otra vez, hermana, por favor? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hasta ahí. La misma historia.
O sea, dice que salían y predicaban, que se arrepintieran. ¿Qué dice el 13, hermana? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Echaban fuera demonios y sanaban a las personas. ¿Quién eran ahí? ¿Quién era ahí? ¿Era Jesús? Eran los amigos de Jesús. Iglesia amada, la incredulidad es verdad que está, la hemos visto porque Dios a través de la palabra nos la ha enseñado que existe, pero eso no tiene que ser un obstáculo para usted y para mí, para que nuestra familia conozca de Dios. No puede ser una... Jesús encontró entre ese caminito el mismo problema que usted tiene. Yo no sé si ya lo pasó. Si ya lo pasó usted, gloria a Dios, que su familia ya recibió a Cristo y fue a través de usted. Bendito Dios. Pero Jesús llega y se topa con esa incredulidad total, rotunda de la familia. Y más cuando usted conoce de Cristo. Amada iglesia, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que delante de Dios y en la búsqueda de Dios, yo le digo yo a mi madre, y aquí se encuentra ella. Yo no sé si a mi madre le gustaría que yo viviera la vida que yo vivía o la vida que estoy viviendo. Pero yo te aseguro que mi madre está contenta porque yo sirva a Cristo, porque yo haya conocido de Dios, porque ella sabe que estoy dentro de la verdad. Que mi vida ha sido cambiada, mi manera de ser ha sido transformada. Y solamente eso lo puede hacer Cristo Jesús. Yo no sé a quién Dios le esté hablando en este día, pero yo te digo que de verdad que una persona que conoce de Cristo y que busca de Dios está en el mejor lugar. Yo sé que la incredulidad dentro de la iglesia va a existir, va a estar, pero yo te quiero decir una cosa, que eso no va a ser un obstáculo para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Hoy el Señor me ha dado a mí esta palabra y me ha dicho, antes de que el pastor llegara y que Dios le revelara esta palabra de la incredulidad. Yo tengo uno de mis hermanos, bueno, el único varón, y está pasando por una situación muy difícil. Y yo, a veces cuando mi hermana Samantha se acerca y me dice todo lo que ella puede ver en mi persona de parte de Dios, y yo digo, yo me siento muy contento porque una persona vea eso en mí. Pero desafortunadamente mi hermano no puede ver eso en mí. Yo puedo ir y puedo hablar y puedo orar y puedo deshacerme orando con él, pero él no puede ver la mano de Dios en mi vida, porque hay incredulidad en la vida de mi hermano. Y la incredulidad no solamente es hacia mí, sino es hacia Dios. Pero yo creo una cosa, y yo les he comentado a varios de mis hermanos, que estamos haciendo un grupo, estamos en este momento, estamos usando esta semana de oración y esta semana de ayuno, estamos orando por la vida de mi hermano, y yo creo que mi hermano va a ser libre. Yo creo que mi hermano va a ser libertado de ese espíritu, porque eso es lo que Jesús vio y es lo que Dios me hizo ver a mí. Tu hermano tiene este espíritu, pero este espíritu solamente sale a través del ayuno y la oración, y nos estamos poniendo de acuerdo 4 varones de este lugar. Y yo les recuerdo, mis amados hermanos, por favor, oremos por eso. Yo he visto la mano de Dios, he ido a México, hasta ahorita hay una persona que da testimonio que dejó de tomar desde el día que yo oré por él. Pero porque no había incredulidad, él creyó en mí. Así como la familia de Jesús miró en los apóstoles que no lo conocían, llegaron y oraron por ellos sí creyeron y les dieron la oportunidad de que oraran por ellos. Pero a Jesús no le dieron la oportunidad. Así como a mí no me la están dando. Así como a usted no se la han dado. Pero yo sé que Dios va a usar ángeles, personas
amigos míos, para que a través de ellos mi hermano sea liberado de ese espíritu. Yo no sé, yo lo creo, pero yo sé que Dios me dio esa estrategia y yo sé que Dios lo va a hacer y yo voy a ver la mano de Dios. Yo sé que yo tengo la dirección de mi hermano, yo sé el espíritu que tiene, estoy orando por él, así como Jesús sabía de los espíritus que había en su familia, así Jesús les dijo, este tiene este espíritu y vayan para allá. Y fíjate que lo impresionante que Jesús hizo, dice que mandó de 2 en 2. Yo me imagino que Jesús dijo, este tiene el don de orar para que salgan los demonios, este tiene el don de convencimiento. No todos eran iguales, todos eran diferentes, pero Dios me dio la oportunidad y me dio a través de un sueño y a través de la palabra, dice, llama a tus hermanos y diles que se pongan de acuerdo porque ellos van a ir. Entonces yo creo que Dios está preparando un grupo de varones fuertes y está preparando una iglesia fuerte, y que esta iglesia está necesitada de los dones de Dios. Yo creo que Dios nos está hablando. Yo no sé cuándo Dios te va a hablar. A mí Dios me ha hablado a través de todas las prédicas del día domingo, y yo he entendido que Dios quiere hacer algo en usted y quiere hacer algo en mi vida. Dios quiere despertar el ministerio de usted sabiendo que hay incredulidad, sí, pero esa incredulidad tiene que ser sacada en el nombre de Cristo Jesús de su vida. Y usted tiene que ser libre de esa parte. Porque yo sé que Dios tiene un ministerio en usted, y yo sé que ese ministerio está a punto de arrancar, pero lo primerito que usted tiene que hacer es quitar la incredulidad. Así es de que yo le digo a Dios, Señor, yo me declaro libre de toda incredulidad. Yo quiero que pase en este momento mi hermano Jason, y que pase mi hermano Isaías, que pase mi hermano Marcelo Toto para acá. Yo quiero que pase también Henry. Quiero que mi pastor ore por estos varones, porque estos son unos varones que Dios me ha mostrado que Dios va a usar en el ministerio.